Bien, estamos en esta parte, el 29, 30 y 31. Déjeme darle chance de entrar a alguien. Estamos en el día 29, 30, 31 de marzo, que es cuando debemos de tener las evaluaciones ya listas. Entonces, el examen, ahorita estamos precisamente aquí en viernes 19. El examen o la primera evaluación la tendremos que hacer el día 26, esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces va a quedar agendado para el día viernes 26 de marzo. Y lo estaríamos haciendo a esta hora precisamente. ¿Ok? ¿Alguien ahí tiene alguna objeción o alguna cuestión que quieran que consideremos ahí en ese día? Creo que no, profe. Tendría que ser el último día antes de tener ya las evaluaciones 29, 30 y 31 de marzo. La Semana Santa empieza el día jueves, ¿verdad? El día jueves 1 de abril. Sí, ¿verdad? Ese está. Sí. Sí, es. La Semana Santa entonces comienza el 5 de abril. Porque aquí está marcado como un periodo de vacaciones, pero no sé si está recorrido o no. ¿Tienen ustedes algún? Sí, comienza el 5 de abril, la Semana Santa, o es el lunes 29. El 1 de abril, ¿verdad? 1 de abril. Entonces, o sea, primero es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. Ok, y todavía entonces tenemos una semana después de esos días. Está raro, pero bueno, ok. Está muy raro cómo está recorrido el. Bueno, bueno, de tal manera que entonces el viernes 26 de marzo tenemos entonces que hacer el examen o la evaluación correspondiente, ¿no? Maestro, Sí, dígame. disculpe, es que uno de mis compañeros me dice si lo puede dejar pasar. Por favor. Es que no estoy viendo aquí la pantalla. Sí, gracias. Ok. No estoy viendo la pantalla no sé si aparece otro. A ver. Ya llegaron más. Ok. Bien, entonces queda agendado para el día 26, viernes 26 de marzo, ¿vale? ¿Hay alguna objeción entonces con el día? ¿O lo quieren antes? Sí, está bien. Está bien el viernes, profe. Está bien el viernes. Perfecto, viernes 26. Bueno, entonces lo dejamos ya agendado para el día viernes 26 de marzo para entregar la evaluación pues en esos días del 29, 30 o 31 de marzo, que seguramente la voy a estar teniendo ya disponible el día martes 30. ¿Ok? Y como a partir de esos días pues prácticamente nada más nos quedan
esos 2 días para vernos. Tendríamos que hacer la solución del examen para el día 12 de abril, para que veamos ahí, pues, precisamente en qué se equivocaron, ¿no? O qué hicieron bien o qué hicieron mal, ¿no? Estaremos haciendo la revisión para el día 12. Y si hay alguna hay objeción, pues todavía daría tiempo para cambiar alguna de las calificaciones en caso de que eso fuera necesario, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya queda agendado para el día viernes 26. Ok. Pues vamos a regresar entonces aquí al pizarrín. Estábamos ayer, quedamos pendientes con la parte final, ¿no? Del análisis del circuito. Voy a poner otra vez el circuito que estábamos haciendo el día de ayer. Ya teníamos algo resuelto. Bien, esta es resistencia de colector. Si mal no recuerdo, tenía 2 kilo ohms. Esta es la resistencia de base y tenía 470 kilos. Era un transistor que tenía una beta, aquí sí no me acuerdo. Profe, le había puesto 240 a la resistencia de base y la beta era de 50. Ok, gracias. 240 kilo ohms, beta era de 50. Y creo que ya, ¿no? Ay, BCC tampoco me acuerdo. 12 o 20. 12 volts. 12. Ok. Lo que pasa es que siempre son valores como que clásicos. Bueno, muy bien. Entonces ya teníamos esta parte resuelto. Habíamos hecho una especie como de tablita para organizar aquí los datos obtenidos, donde teníamos la corriente de base expresada en microamperes, la corriente del colector expresada en miliamperes, el voltaje colector emisor expresado en volts. Y bueno, para una beta de 50, y aquí sí esto no me acuerdo, de cuánto eran. Ahí revisen su apunte, por favor. La corriente de base son 47. Corriente de base 47 microamperes. La corriente de colector 50 veces 2.35 miliamperes. Ya tenemos eso ahí. Y el voltaje colector emisor 6.83. 6.83 volts. Ok, de este lado tenemos entonces el voltaje colector emisor. Hacia aquí, hacia acá arriba, teníamos la corriente de colector. En este punto de aquí tenemos la corriente de colector máxima. Este punto de aquí era prácticamente VCC, ¿verdad? Este punto de aquí, ¿cuánto valía la corriente de colector máxima? 5.45. 5.45. Ok, muy bien, gracias. 5.45 miliamperes. Y de este lado son volts. Aquí dijimos que este era VCC. Y tenemos el voltaje de 12 volts. Entonces el punto de operación se encontraba más o menos a la mitad. Ahí tenemos su proyección a VCE, que es de 6.83 volts. De este lado tenemos su proyección sobre IC, que vale 2.35
2.35 miliamperes. ¿Ok? Bueno, ya está aquí el punto de operación con una beta de 50. ¿Ok? Esto es a lo que habíamos llegado. ¿La habíamos hecho con una beta de 100? No. ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacer un cambio en la beta para 100 unidades. La ganancia de corriente ahora va a ser 100 veces. ¿Por qué hago esto, de este cambio de beta? Los transistores, no sé si lo expliqué ayer, no recuerdo bien. Los transistores son muy sensibles a la temperatura. Entonces, uno de los elementos que fácilmente puede ser modificado por una influencia directa es la temperatura. Ese factor pega directamente a la beta de los transistores. De tal manera que cuando es una temperatura mayor a el valor típico al que están calculados todos los elementos de un transistor que viene en hoja de datos, nos vamos a suponer que la temperatura típica a la cual están hechas todas las pruebas, típica es a 27 grados, 27 grados centígrados. Entonces, todos estos datos que tenemos aquí son típicos a este valor de temperatura, pero sabemos que dentro de un aparato electrónico no siempre permanece esta temperatura, muchas veces está más caliente, ¿verdad? Entonces, ese incremento de temperatura pues va a modificar la beta. Otro elemento que también puede afectar a la beta de un transistor es que, aunque sean dos transistores iguales que hayan salido del mismo lote en el momento de la fabricación, no necesariamente tienen que tener la misma beta. Hay algunos cambios en el proceso que provocan que esas betas no sean parejas para todos. Entonces, la hoja de datos normalmente tiene niveles de beta, pues mínimos, típicos y máximos, ¿sí? En algunos transistores no manifiestan mínimo, manifestarán, por ejemplo, algo típico y a lo mejor manifiestan también en la hoja de datos un valor máximo. Vamos a suponer que a lo mejor sean 300, ¿verdad? En valores mínimos, aquí sí es donde más nos puede hacer ruido, porque bueno, nos quieren decir que a lo mejor dentro del valor típico y dentro del valor máximo, pues hay un largo trecho, ¿no? Entonces, valor típico, la mayoría de los transistores, pues tendrán 50. No se representan valores mínimos de beta, pero hacen la advertencia de que pudiera presentar una beta a lo mejor de 300. Y de aquí a acá hay un chorro de distancia, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace es tomar siempre el valor típico, pero puede suceder de que se encuentre dentro de este margen, ¿no? De este rango, y es un rango bastante amplio. Entonces, suponiendo que el transistor se dañó por alguna situación, bueno, pues se reemplaza, pero a lo mejor no tiene la beta con la cual fue calculado originalmente. Entonces, vamos a analizar los datos resultantes de cómo se movería ese punto de operación si el transistor tuviera ahora una beta de 100. ¿Ok? Entonces, no hay que hacer nada más que sustituir los datos. Las ecuaciones ya están, ya han sido formuladas. Entonces, nada más sustituyan los datos, ¿no? Donde se tenga que utilizar la beta. Entonces,
unos 2 minutitos para que hagan ahí el cálculo con la calculadora y entréguenme estos datos, ¿no? Para poderlos analizar aquí como punto de operación. La corriente de base no depende de beta. Por lo tanto, pues esa va a valer lo mismo. Estos dos sí. La corriente máxima de colector tampoco depende de beta. De hecho, no depende del transistor. El voltaje colector emisor cuando vale 12, pues tampoco depende del transistor. Entonces, nada más son esos dos elementos. ¿Ok? Entonces, ahorita me dicen cuál es el valor, ¿no? Cuando ya lo tengan, me avisan. Disculpe, profesor, ¿no sería mucha molestia que me tan siquiera anotara las fórmulas? Es que ayer tuve un problema y no pude entrar a su clase. A ver. Ya yo busco la explicación después, solamente con que las ponga para hacer el ejercicio. Es que no son fórmulas, ya son ecuaciones establecidas de circuito de malla. Pero, ok, a ver, vamos a ver. En resumen, la corriente de base es VCC menos el voltaje de base emisor sobre la resistencia de emisor. La corriente del colector utilizando la relación ganancia de corriente es beta veces IV. Esto para la malla de entrada. Para la malla de salida, pues IC máxima es VCC sobre RC. Voltaje colector emisor, en este caso es VCC menos IC por RC. Ok. Y creo que ya, ¿no? Son las expresiones finales a las que llegamos. Obviamente, para sacar todas ellas se hizo un análisis previo. ¿En corriente de base no hay resistencia de base abajo? Bueno, pregunta. Es que yo lo tenía anotado así. Sí, tiene razón, perdón, me equivoqué. Es resistencia de base. No es resistencia de emisor, no es resistencia de base. No hay resistencia de emisor. En corriente de colector, por favor, me salió 4.7. Ok, vamos a ver. Corriente de colector, 4.7. Pues es lógico, ¿no? Esta parte es el doble de esto. ¿Y aquí? A mí me salió 1.66. 1.66. A ver, ¿pueden revisar esa parte? A mí me dio 5.03. Mm. 5.03. A ver, ¿alguien más tiene otro dato? 1.64. 1.64. 1.64. Ok. Y 4.7 miliamperes. Sí, me dio 1.64 también, profe. Ok. Entonces, creo que está bien este dato. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Más o menos tenemos 4.7 miliamperes contra, vamos a poner aquí su proyección. Ahí está el punto de operación. Y vamos a proyectarlo hacia abajo, ¿no? Este es 1.6 volts. Bueno, no hace falta ponerlo porque ya está. Ya tenemos ahí indicado, tasado, ¿no? Ok, entonces, pues esta es la tensión de voltaje colector emisor a una
corriente de colector de 4.7. Este punto de operación fue a 50 y esta beta, este punto de operación es a una beta de 100. Entonces, si por algún motivo esta beta cambió, pues obviamente el punto de operación se desplazó hacia aquí arriba. Es bastante, ¿sí? Y eso que nada más es un cambio al 100%. Ayer me habíamos quedado en indicar, déjenme ver, habíamos trazado aquí unas líneas perpendiculares y di la explicación de por qué estas líneas perpendiculares, ¿o no? No, profe, justo en eso nos quedamos. Ok. Estaba explicando lo que era Q de corte y Q de saturación. Ok. Sí, ok. Déjenme borrar. Ahorita estoy centrado en el punto de operación que tiene la beta de 50. ¿Vale? O sea, estamos en este punto. Es los datos que tenemos aquí. Bien, vean que el punto de operación se encuentra más o menos a la mitad de la recta de carga. Bien, este circuito amplificador, vean ustedes, nada más para como adicional, aquí tenemos a la corriente de base. De este lado tenemos a la corriente, ponerla aquí arriba, a la corriente del colector. ¿Sí? Y aquí tenemos el colector, el emisor, y entre esas dos está el voltaje colector-emisor. Lo que nosotros estamos graficando es esta corriente contra este voltaje del transistor. Son esas dos dimensiones. Entonces, ya hemos visto que cuando el voltaje colector-emisor que hay en estas dos terminales baja, entonces la corriente del colector tiende a subir. Cuando el voltaje colector-emisor aumenta, la corriente del colector tiende a descender, que es lo que da el movimiento al punto de operación sobre esta trayectoria, esta línea, esta recta de carga. ¿Sí? Esta se va modificando de acuerdo a los diferentes valores de IC y a los diferentes valores del voltaje de colector-emisor. Para modificar el movimiento de ese punto de operación, solamente lo podemos hacer a través de la corriente de base. Entonces, para modificar la corriente de base, pues necesitamos inducir ahí una señal externa, sumarla, es decir, vamos a generar una corriente de entrada que se va a sumar a esa corriente de base. Esta corriente de entrada, que en este punto la estamos sumando a la corriente de base, va a generar precisamente que la corriente de base que tenemos aquí se incremente. ¿Sí? En el caso contrario, si aquí la corriente va en sentido contrario, pues se le estará restando a la corriente de base y la intensidad probablemente sea un poquito menor. Con lo cual, al moverse la corriente de base, modifica la corriente del colector por esta relación. Si baja la corriente de base, baja la corriente del colector. Si se incrementa la corriente de base, se incrementa la corriente del colector. Es una relación muy directa, ¿verdad? Entonces, eso va a provocar que el punto de operación se modifique hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros tuviéramos aquí, en esa terminal voltaje de entrada, una señal sinusoidal, ¿sí? Claro que aquí debería de haber una resistencia para que esa tensión pues llegue directamente ahí a la resistencia en forma de una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, en el caso de, vamos a suponer una señal de corriente alterna, en el caso de un semiciclo positivo, pues incrementaría la corriente de entrada.
En el caso de un semiciclo negativo, disminuiría la corriente de entrada. Esa corriente de entrada es la corriente de base, ¿sí? Entonces, acoplamos una señal de entrada a través de un capacitor y inyectamos esa corriente. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues este punto de operación, conforme se va desplazando en el tiempo esta señal, lo mismo lo va a hacer el punto de operación. Entonces va a subir y va a bajar. ¿Sí? Se incrementó la corriente de colector, regresa otra vez al punto original y con el semiciclo negativo decrementa la corriente del colector. En todo momento el punto de operación pues va a estar en este punto, aquí está en medio donde lo tenemos y en otros momentos el punto de operación puede estar acá, ¿sí? Con un voltaje de colector emisor y una corriente diferente de colector emisor, ¿sí? Si quitamos la señal de entrada y la dejamos en cero, pues simplemente quedan las componentes de corriente directa donde fue fijado el punto de operación. Ahí está en reposo. Pero la señal de entrada va a modificar ese punto de operación. Lo desplaza hacia arriba, lo desplaza hacia abajo, dentro de la región activa. Esta es la zona donde trabaja el amplificador. Ahora se entiende por qué solamente los amplificadores trabajan en la región activa. ¿Sí? Vean ustedes que si esta señal es del orden de los milivolts, pues tenemos aquí señales que van desde 0 volts hasta 12 volts como máximo. El punto intermedio donde está en reposo el punto de operación es alrededor de 7 volts. ¿Sí? Todavía está un poquito más abajo, pero prácticamente se encuentra a la mitad. Entonces tenemos hacia arriba prácticamente 6 volts y hacia abajo otros 6 volts donde se puede mover muy bien el punto de operación sobre toda la región activa. Esta es región activa, ¿sí? Si esta señal es demasiado intensa, va a incrementar demasiado la corriente de la base. Entonces, puede suceder que el punto de operación se mueva hasta acá arriba o hasta acá abajo. ¿Y qué está pasando en ese momento si la señal de entrada es demasiado intensa? Pues resulta que el amplificador ya no puede reproducir estas partes. Esta parte de aquí nunca aparecerán. Aparecerá recortado. Porque en este momento, por eso es la línea perpendicular, en este momento ha entrado en la región de corte. Y por el otro lado, este semiciclo de acá ha entrado en la región de saturación. Aquí la señal aparecerá entonces cortada. Se vería en un osciloscopio algo así. Borramos la parte de aquí arriba. Borramos la parte de aquí abajo. Esta parte se encuentra recortada. Esto se le llama distorsión armónica. En un amplificador de audio, en un amplificador que tenga que reproducir, por ejemplo, música, pues esto no es permitido porque mete al sistema un ruido innecesario. La región activa está bien delimitada. Mientras no alcance el corte y mientras no alcance la saturación, todo está bien, como la línea alterna que tenemos aquí en negro. Pero si esta señal tiene una intensidad más grande, podemos sobrepasar la saturación, podemos alcanzar también acá el corte y tenemos esos picos recortados, que es la altura máxima de la fuente de alimentación. De aquí hasta acá tendríamos una tensión únicamente de 12 volts, que es la tensión de la fuente. ¿Verdad? ¿Se entiende esa parte, ese concepto? Solamente en el corte, el transistor aquí está apagado. Solamente en la saturación estará totalmente encendido el transistor. Ya no se puede sacar mayor corriente más allá de este punto. ¿Ese punto quién era? La corriente máxima del transistor. Esa corriente máxima depende de la resistencia del colector. ¿Sí? Si quisiéramos un poquito más de corriente, tendríamos que modificar esta resistencia, bajarla, para obtener un poquito más de corriente, tal vez no 5
45 miliamperes, tal vez unos 10 miliamperes, ¿no? Habría que bajarla al doble, aproximadamente al doble. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos tener ahí un poquito más de corriente. Bien, ¿aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasaría entonces si tuviéramos nosotros la necesidad de cambiar a este transistor y entonces la beta ahora ya no es de 50? Ahora la beta es de 100, como en este caso. Vean las condiciones, ya las anotamos aquí por este punto de operación. ¿Sí? Si dejamos al transistor ahí con esa beta de 100 y no nos fijamos bien en las características del punto de operación, la ubicación del punto de operación, pues eso nos va a dejar una distancia muy pequeña para desarrollar el semiciclo positivo hacia arriba y muy holgado para desarrollar las señales del semiciclo negativo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esto quedaría pues más o menos de esta manera. Voy a borrar aquí las dos señales. Esta también. Aquí la... Entonces, el punto de operación, si se encuentra ahí, esa es su condición de corriente directa en modo, pues, estable, ¿no? Ahí esa línea, pues, permanece. Todo esto de aquí para allá, si me sigo, es tiempo, ¿eh? Ese tiempo. Entonces, cuando se tenga que desarrollar el semiciclo positivo, pues seguramente este va a estar por acá arriba y va a quedar así. Entonces, vean que aquí es muy claro que ya hemos alcanzado la saturación. La saturación para el semiciclo positivo. Sin embargo, para el semiciclo negativo, pues tiene muy buen trecho. Pero esta señal distorsionada aquí arriba, tendríamos más o menos esto, esta señal distorsionada acá arriba, pues obviamente eso también es una distorsión armónica, ¿sí? No está completa la señal como la señal original de entrada. Entonces, esta mala ubicación del punto de operación, por consecuencia de haber modificado el transistor que tiene una beta diferente, cambia la ubicación del punto de operación. Bien, pero es un circuito básico, ¿no? Es un circuito muy, muy elemental. Está expuesto a eso. Normalmente este tipo de circuitos se utiliza más bien como conmutador, en donde a lo mejor no es necesario que esté el punto de operación en región activa, pero sí es necesario de que esté, por ejemplo, en la saturación y en corte, ¿sí? En ambas regiones. Con lo cual, pues a lo mejor una señal de corriente alterna, si se trata de música o una señal de voz, pues no sería seguramente una señal sinusoidal de amplio espectro. Puede ser una señal cuadrada. Y ahí sí tenemos simplemente un nivel y otro nivel. ¿Sí? Un nivel positivo, un nivel negativo o simplemente valores positivos. Si lo que queremos es amplificar una señal determinada, nosotros debemos de ver la manera de ubicar este punto de operación, tal vez más abajo, más arriba, considerar los cambios de beta. Hay muchas cosas, ¿no?, que se tienen que considerar. Normalmente, entonces, este circuito se utiliza para señales digitales, pero también se puede utilizar para señales sinusoidales. ¿Ok? Hay otro tipo de circuitos. Otro tipo de circuitos que toman en cuenta un cambio en la beta. Y entonces, pues ya el cambio ya no es tan drástico como en esto, ¿no? Aquí el punto de operación se modificó pues casi al doble de la corriente de colector. Casi al doble. Pero hay otro tipo de circuitos que atenúan ese efecto de que no sea tan drástico el movimiento del punto de operación. Uno de ellos, el siguiente circuito de polarización, consiste en adicionar una resistencia en el emisor. ¿Sí? Es el siguiente circuito que vamos a analizar. Este circuito fue entonces polarización
fija. Así se le conoce. Polarización fija. Y es únicamente con dos resistencias. Resistencia de base y resistencia de colector. Las ecuaciones ya las determinamos ayer, ¿no? El análisis para sacar estas ecuaciones. ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna observación que quieran hacer ahí? Bueno, ok. Vamos a pasar entonces al siguiente. De una vez, lo borro. El siguiente ya no se va a llamar polarización fija, se va a llamar polarización por resistencia de emisor. Es un circuito similar. Tenemos una resistencia de colector, una resistencia en la base. Vamos a trabajar con un transistor NPN, donde tenemos un colector, un emisor y terminal de base. Ahora adicionamos una resistencia en el emisor y tierra. VCC. Resistencia de base. Obvio, este transistor tendrá una beta, ¿sí? No existirá en el diagrama, pero dependiendo del número del transistor, se puede ir a buscar en hoja de datos, en datasheet. Bien, para este circuito, muy similar al anterior, al de polarización fija, pero ahora tenemos una resistencia en el emisor. Vamos a establecer la ecuación de malla. Primero hay que identificar quién es la malla de entrada. Voltaje VCC es la terminal positiva de la fuente. Resistencia de base. El voltaje base emisor, ya hemos dicho hasta el cansancio, que es un diodo, tiene una caída de tensión de 0.7. Y el voltaje en la resistencia del emisor. Bien, entonces vamos a ponerlo. Vamos a escribirla. Voltaje de alimentación es igual al voltaje, la caída de tensión que hay en la resistencia de base, más la caída de tensión en el diodo base emisor, más la caída de tensión en la resistencia de emisor. Segunda ley de Kirchhoff. Por segunda ley de Kirchhoff, ahí tenemos las caídas de tensión en esa malla, desde la fuente de alimentación hasta tierra. Desarrollamos un poquito más a esta ecuación de entrada para poder sacar la corriente de base, porque es la que nos interesa, ¿verdad? Aquí nos interesa conocer esta corriente de base. Por aquí está circulando la corriente del colector y por aquí está circulando la corriente del emisor. Ahorita lo que necesitamos es encontrar esa corriente de la base. Muy bien, entonces aquí tenemos el voltaje en la resistencia de base es la corriente de base por la resistencia de la base. Más el voltaje base emisor, ese está íntegro, no le hacemos nada. Y tenemos al voltaje en la resistencia de emisor. ¿Sí? Aquí vamos a hacer ahorita una apreciación. De entrada, sabemos que la corriente del emisor multiplicado por la resistencia del emisor, pues es el voltaje en la resistencia del emisor. ¿Ok? Entonces, de esta ecuación, lo que necesitamos nosotros es la IB. ¿Sí? La corriente de base. Tenemos aquí a la corriente del emisor. Había una ecuación en la cual nosotros consideramos al transistor como un nodo. Incluso lo podemos ver aquí mismo, ¿no? Vean que la corriente del emisor es igual a ¿quién? A dos corrientes que están entrando al transistor. Una que es la corriente del colector y la otra que es la corriente de la base. Y por lo tanto, es la corriente de la base
más la corriente del colector. ¿Están de acuerdo? Pero también por ahí hay otra relación donde la corriente de colector es beta veces IB. Entonces, esa ecuación, lo que tenemos es IB más beta por IB. ¿Sí? Si hacemos un poquito de álgebra aquí, la corriente del emisor es igual ¿a quién? ¿A qué es igual? A 1 más beta por IB, ¿no? Todo eso por IB. Así es. Así es. Entonces, vean que la corriente del emisor la podemos dejar en términos de IB. ¿Sí? De IB. Obviamente, asumiendo también a la beta. Entonces, esta corriente de aquí, que ya va a estar en términos, considera ya los cambios de beta. Esta resistencia, entonces, estabilizará, por decir así, entre comillas, estabilizará, contempla los cambios, aminora los cambios en la corriente de la base si la beta es considerada en esta expresión. Es como si fuera más o menos un trampolín. Si incrementa la resistencia de base, disminuye la corriente del emisor. ¿Sí? Entonces, más o menos es algo parecido. Bien, de tal manera que ya podemos emplear de aquí en esta ecuación. Entonces, BCC es igual aquí a IB por RB más el voltaje base emisor más beta más 1 por IB. Estamos ocupando ahí IB, esta parte de aquí, y falta multiplicarlo por RE. Ahora sí, ya toda la ecuación está en términos de IB. Despejemos a IB. BCC menos el voltaje base emisor sobre este es único. Está solito. RB. Multiplicación de beta con por el R, ¿no? Así es. Más la multiplicación de beta más 1 por R. Sí. ¿Ok? Sí. Y ahí ya tenemos entonces despejada a la IB. Vean que en el circuito de entrada pues están estas dos resistencias, RB y RE, obviamente están en suma, pero están afectados por este dato. ¿Ok? Bien, ya, ¿qué hace falta? Pues nada más sustituir los datos que tengamos ahí, ¿no? De este circuito. Y encontraríamos, en el caso de la corriente de base, un dato. Bien, ahora, ¿qué hacemos con esa corriente de base? Bueno, pues nos vamos directamente a encontrar la corriente del colector. Porque lo que necesitamos es, como en todos los circuitos de polarización, es ubicar al punto de operación sobre la recta de carga. Otra vez no se les olvide, este es voltaje colector emisor en volts. Aquí está la corriente del colector, tasado en miliamperes. Entonces necesitamos encontrar la ubicación, dónde está el punto de operación, dimensionar a todo ese gráfico. Es lo que necesitamos hacer. Ya cuando tengamos aquí los datos, ahorita les digo ya unos datos, mientras sacamos las ecuaciones. La corriente de colector, si utilizamos la relación de corriente de colector, perdón. Es igual a beta por... Beta es igual a IC sobre IB. Si utilizamos esa relación, pues aquí es beta veces
y B. Así es, Gisela. Sí. Ok. Pues ya tenemos ahí entonces la corriente del colector. Al encontrar esa corriente del colector, influenciada por la corriente de la base, pues inmediatamente estamos encontrando uno de los puntos, una de las proyecciones del punto de operación. Por eso la ponemos ICQ. ¿Ok? Hasta ahí terminaríamos entonces con la parte del circuito de malla de entrada. Con esta relación, con esta última, pues encontramos una parte de la relación del circuito de salida. Vámonos ahora ya con el circuito de salida, porque ahora lo que necesitamos encontrar es el voltaje que hay aquí, el voltaje colector-emisor. ¿Sí? En las terminales de colector y en las terminales de emisor. Ese es el voltaje que necesitamos buscar. Bien, ¿cuáles son los elementos de la malla de salida? Pues Fuente de alimentación. Sí, dime. No, que sería así justamente la fuente menos la que acabamos de sacar, la IC, por la suma de la resistencia, ¿no? Pero vamos a identificar primero los elementos que se encuentran en el circuito de la malla de salida. Es el voltaje de alimentación. Sí, La caída de tensión que hay en las terminales colector-emisor, que lo conocemos como voltaje colector-emisor, y la caída de tensión en la resistencia del emisor. ¿Sí? Entonces vamos a establecer entonces esa ecuación. BCC es igual a ¿quién? A IC por RC. Es la primera caída de tensión. ¿Ok? Más el voltaje colector emisor que tenemos ahí. Es la segunda caída de tensión. Ahora, la caída de tensión aquí, más ¿quién me lo dice? IE por RE. Así es. IE, pero fíjense bien, IE por RE. ¿Ok? Nosotros habíamos hecho una consideración anteriormente, donde ya en el circuito de esa, la corriente del colector es muy similar a la corriente del emisor. Si ustedes ven con esta relación que tenemos acá, la corriente de la base, la que se está sumando a la corriente de colector, esa corriente de base es muy chiquitita. Con relación al circuito anterior o la experiencia que tenemos del circuito anterior de polarización fija, esa corriente de base es del orden de los microamperes, mientras que la corriente de colector y la de emisor eran del orden de los miliamperes. Eso quiere decir que esto es 1000 veces más pequeño. Bueno, más o menos, ¿no? 1000 veces más pequeño. Esta corriente es muy chiquitita para afectar de manera considerable a la corriente de colector o la corriente de emisor. Habíamos dicho entonces que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. En términos prácticos, esto se puede utilizar, ¿sí? O si queremos un grado de precisión mayor, la IE se puede utilizar con esta, la misma que utilizamos acá. Donde tienes IE, pues puede ser utilizado como IB multiplicado por beta más 1 y multiplicarlo por R. O sea, todo esto es IE, ¿verdad? Pero no hay necesidad de hacer esto, puesto que ya a nivel de salida las dos corrientes son muy, muy similares. O sea, es una parte muy chiquitita que no estaríamos considerando la corriente de base. En términos prácticos, bastaría nada más con eso. Hacer IE
igual a IC. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo en esos términos. IE la cambiamos mejor por IC. Así facilitamos ya el análisis. Entonces, vemos que el voltaje colector emisor será, despejando esta variable, el voltaje colector emisor es la del punto de operación. ¿Sí? Porque acuérdense que es el otro punto complemento de la ubicación del punto de operación. Voltaje colector emisor Q e IC Q, esos dos. Aquí está Q. Entonces, el voltaje colector emisor, despejando ahí de esta ecuación, VCC menos IC por RC más RE. ¿Sí? Esta es la ecuación de la malla de salida para poder encontrar el voltaje colector emisor. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ahí están de acuerdo? Ok. Sí. Entonces, ya nada más bastaría aquí sustituir los datos de ese circuito y poder encontrar, pues, qué elementos. Cuando el punto de operación se encuentra en corte, aquí, la corriente de colector vale 0. ¿Sí o no? Si Sí. estamos ya aquí en el corte, la corriente de colector, pues vale 0. Si nos regresamos aquí en esta ecuación y hacemos esta que tiende a ser 0, ¿con qué nos quedamos? Que el voltaje colector emisor del punto de operación vale el voltaje de la fuente nada más. Todo esto se va. Nada más tenemos el voltaje de la fuente. Por lo tanto, este punto, pues es VCC. Es la misma explicación que en el circuito anterior. ¿Sí? Entonces, el voltaje colector emisor es igual a VCC. Vamos a ponerlo por acá. El voltaje colector emisor del punto de operación Q es igual a VCC cuando la corriente de colector tiende a ser 0. ¿Ok? Por eso tenemos aquí ese punto. Ese es lo que vale el corte para el voltaje colector emisor. Por el otro lado, cuando el punto de operación se desplaza hasta acá arriba, ¿sí? La corriente de colector, pues es lo máximo, ya llegó ahí al límite. Pero el voltaje colector emisor, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Sí? Entonces, si nos venimos, por ejemplo, a es esta misma ecuación. Es esta misma. La voy a volver a escribir, pero igualando a VCC. Esta es IC por la resistencia de colector más la resistencia del emisor más el voltaje colector emisor, que es la del punto de operación, ¿no? Ahora, cuando entonces el punto de operación se desplaza hasta acá, aquí la corriente de colector es máxima, pero el voltaje colector emisor vale 0. Si lo hacemos 0, ¿qué es lo que nos queda en la ecuación? ¿Sí? Esta IC inmediatamente es IC máxima. La despejamos de ahí y tenemos VCC sobre resistencia de colector más la resistencia del emisor. Así calculamos la corriente de colector máxima, que nos indicaría cuánta corriente hay cuando el punto de operación se encuentre aquí al límite. ¿Sí? Este será el punto de IC máxima. Así es como encontramos las dimensiones del punto de operación. No basta nada más con el voltaje colector emisor, no basta con la corriente de colector, necesitamos conocer esos límites. Y los ponemos aquí en el gráfico. ¿Hasta ahí duda?
¿Hay alguna pregunta? No. Ok. Bueno, la talacha, ahorita. Vamos a darle valores. Vamos a darle valores a ese circuito. La fuente de alimentación, vamos a darle 20 volts. La resistencia de base, 430 kilos. Resistencia de colector, 2 kilos, 2 kiloohms. Y la resistencia del emisor, 1 kilo ohm. ¿Ok? Bien. Entonces, beta, vamos a darle un valor de 100. De una vez, ¿no? Bien, ¿qué hay que calcular? Corriente de base. Está. Corriente de colector del punto de operación. Voltaje colector emisor del punto de operación. Y la corriente máxima. ¿Ok? Entonces hay que sustituir los datos en esas 4 para poder dimensionar aquí la ubicación del punto de operación. Espero sus resultados entonces. El único que tengo ahorita es este. Vale 20 volts. Voltaje base emisor es 0.7 volts. Ajá, sí. Entonces, y ve, bueno, sería 20. Lo voy a poner aquí adelantito. Ustedes hacen la sustitución, nada más pongo aquí el dato. A ver, Paola, ¿cómo vamos con esos resultados? Sigo con eso, profe. Dame alguno, por lo menos la corriente de base. Profe, la beta vale 100. La beta vale 100. Es que no lo veo muy bien por le da la luz justamente en el símbolo, entonces. A ver, déjame cambiarlo aquí. Gracias.
Profe, no sé si esté bien, pero en IB, la intensidad de B me sale 0.036 miliamperes. Dámela en microamperes, esa intensidad. Recuerden que las corrientes de base son muy chiquititas, entonces, pues yo creo que lo deberíamos de dimensionar más bien ahí, en el orden de los microamperes. En ¿Cuánto micro es te por dio? 10 a la menos 6, ¿verdad? Claro. Entonces en micro me daría 36.3. Ok. 36.3. Bueno, 347. No, está bien. 36.30 y tantos, ¿no? Me dijiste. 34. A mí me 34. salió 35. A mí me salió 34. Bueno, un dígito más, ¿no? Sí, a mí me 36.34 microamperes. Sí. Ok. Perfecto. A ver, Aranza, dime la corriente de colector, por favor. Voy. Profe, yo ya tengo pesa. A ver, Giselle. Es 3.53. 3.53. Si es por 100, Mili- debe ser 3.63 amperes. porque es igual que el anterior. Solo es por 100, entonces tendría que ser 3.63. Es que pues que yo como a mí me salió 35.34. Por eso ese A cambio. ver, son 36.34 microamperes por una beta de 100. Sigue, sí creo que son 3.53, ¿no? No, Es que son 36. Es que como a mí me había salido en la corriente de base 35, por eso tengo ese dato diferente. Sí, o sea, no modifica los dígitos, solamente la corriente. Ok, sí, ya entendí. Es 3.63 miliamperes. Ya entendí. Ok, está bien. A ver, entonces, voltaje, colector, emisor. Mauricio Terán, dime la corriente de colector máxima. Uy, ni siquiera está. Mauricio, ¿ya se durmió? Mauricio Terán, ¿está dormido? Dígame la corriente de colector máxima. Profe, Sí. esa se la puedo decir o A ver, Giselle, dímela, para no perder más tiempo. sería 20 volts entre 2 camas. Ajá, sería 6.63 miliamperios. 6.63. 76. Ok, miliamperes. De acuerdo. 6.63. A mí me dio 66. 6.66. Ah, sí, Ok. 6.66. Ok, 6.66. Es que no sé dónde dejé mi calculadora, hombre. También para rectificar con ustedes, pero bueno. Ok. 6.66 miliamperes. Ya es la que tenemos acá. Pues creo que ya son todos los datos, ¿no? Para poder dimensionarlos, ya los podemos. Falta voltaje, colector, emisor en punto Q. Ok. Pues sí, esta. Pues díganmelo, nada más. A mí me dio 17, no sé si esté bien. 17. No lo sé. Sí. Déjame ver, la hice
ICQ 366, la IC máxima 6.66. A ti te da muy abajo. O sea, si tenemos desplazado el punto de operación aquí en 20 y tienes 17, más o menos estaría por aquí. Eso quiere decir que estaría más abajo del punto de operación. A ver, ¿alguien que confirme ese dato? A mí me da 9.11. ¿Sí es lo que dijo? 9.11. Me da Sí, 9.11. en el voltaje colector emisor. Ajá. 9.11 volts. Ya es más razonable porque parece ser que la corriente de colector es 3.63. La máxima es 6.66. Entonces, más o menos se encuentra como a la mitad. Por Sí, lo sí, tanto, ya vi cuál fue mi error. Ya me salió 9.11. ok, entonces ya confirmamos. Salió 0.09, 9.09, perdón. 9.09. Bueno, 9.1 o 9 volts más o menos, ¿no? Bien, ya más o menos ahí tenemos la ubicación del punto de operación. 20 volts cuando el punto Q estuviera en corte. IC máxima es de 6.66 miliamperes. Corriente de colector en el punto de operación es de 3.63 y el voltaje colector emisor, que me lo acaban de decir ahorita, es de 9.11 volts. No me salió 9.2. Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo a 9, ya. No nos peleemos, es una fracción de volt, pero por ahí está el punto de operación. ¿Sí? Ya está dimensionado, o sea, vemos que la operación no se puede desplazar más allá de 20 porque 20 es el voltaje máximo que tenemos en la fuente. La corriente es de 6.66, corriente máxima, no se puede extraer más corriente en este circuito. La ubicación del punto de operación entre estos dos límites es de 3.63 para la corriente de colector, Q, y 9 volts, 9.1, 9.2 del voltaje colector emisor de Q. Ya está dimensionada. Ya sabemos muy bien cómo se va a mover el punto de operación. ¿Sí? ¿Dudas? Falta todavía hacer el comparativo de este circuito. Son las mismas ecuaciones, es la misma sustitución, pero vamos a cambiar la beta a 50. ¿Ok? Y ahorita hacemos acá arriba la tablita. Entonces, por favor, pueden volver a repetir los cálculos, pero ahora con una beta de 50, ahora para dimensionar ese cambio de beta, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Para una beta. Una beta de 100 y ahora una beta de 50. Para la corriente de base, microamperes. Corriente de colector, miliamperes. Y el voltaje colector emisor en volts. La IC máxima, pues no depende del transistor, ni depende de la base, entonces esa la dejamos igualita, ¿no? La IC máxima. Ya sabemos que va a estar dimensionado ahí. Ya sabemos que son 20 volts de la fuente de alimentación. Entonces, nada más hay que encontrar esos tres elementos. Déjame implementar acá la corriente Profe, base. ya me quedó. Permíteme tantito. A ver, dímelo de una vez. Corriente de base de 50. Se queda igual, ¿no? ¿O se cambia? ¿Ese sí se cambia? No, es que cambia. Yo creo que sí cambia porque vean, está afectado por beta, ¿no? A mí me salió 40.12 microamperes, Oh, pero no sé. okay.
40.12 microamperios. ¿Cuánto salió con la de 100? No, 36, ¿no? 36.34. 36.34 microamperes. La corriente de ICQ es de 3.63 miliamperes y el voltaje colector emisor de 9.11 volts. ¿Vale? Vamos a estos dos. 40.12, nada más reconfírmenlo por ahí, por favor. Me salió lo mismo, profe. Ok, 40.12 lo dejamos ahí. ¿Y C? A ver, Araceli. Araceli, ¿me dices cuánto te salió la corriente de colector? Araceli Albarrán. Creo que tampoco está. Alondra. Alondra. Me sale 2006, ¿alguien me confirma? Porque está muy alto, ¿no? Sí, pero son miliamperios, ¿no? O sea, esos son 2 miliamperios. ¿2 te sale, Giselle? Sí, bueno, 2.0062 miliamperios. Ya es demasiada precisión. Con 2 miliamperios. ¿Alguien que confirme este? ¿Alguien Sí. por ahí? Sí, profe, a mí también me Por ahí salió. Rodrigo que estaba. Sí, me salió lo mismo ya. ¿Sí? Sí, Paola también lo mismo. Sí, pero bueno, a mí me salió 2.1, no sé. Bueno, está dentro del rango, ¿no? Ok. 2 miliamperes. Ok, está bien. Nada más nos hace falta entonces el voltaje colector emisor. A mí me da 14. 14. Cerradito. Ok. Bueno, más o menos analizando aquí los datos. Punto de operación, déjame ver. Entre 9 y pues sí. Más o menos está por aquí. Y de este lado cayó hasta 2 miliamperes. Sí tiene un movimiento el punto de operación, pero no es tan drástico si lo comparamos con el otro circuito de polarización fija. Obviamente no están igualmente dimensionados. Tendríamos que hacer un comparativo entre ambos para ver cuál es la variación tanto de corriente como de voltaje que se dio frente a un cambio al 100% de la beta. Este circuito de polarización por resistencia de emisor pone una estabilidad a el cambio de la beta y no mueve tanto al punto de operación. Es mejor este circuito. El análisis no varía mucho, pero sí ayuda en esa estabilización del punto de operación en caso de que se tenga que mover la beta. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta aquí con el segundo circuito de polarización? No, profesor. ¿No? Bueno. Ok. Pasaríamos entonces a hacer el análisis del otro circuito de polarización, que es el circuito de polarización por divisor de tensión. Pero en ese sí vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo y ahorita ya son 5:15, 15 minutos no nos dan, porque el análisis con ese circuito implica
recordar algo sobre Thevenin. Entonces, primero me gustaría que le echaran una repasadita a Teorema de Thevenin, por favor, para que el próximo lunes hagamos la revisión y el análisis con este otro circuito. Se llama polarización por divisor de tensión. En algunos otros libros lo encuentran como polarización independiente de beta. Es decir, ese otro circuito no va a depender de los cambios de la beta. Es el mejor circuito que puedes utilizar para polarizar a un transistor. Pero el análisis requiere, pues, de esta herramienta, teorema de Thevenin. Entonces, le dan una repasadita, por favor, a teorema de Thevenin. Y ahorita, en el fin de semana, les voy a enviar las prácticas. Alguien me comentó ayer, ¿no?, que querían hacer prácticas. No lo podemos hacer, obviamente, con equipo de laboratorio, pero bastaría tal vez con que las hagamos con un simulador. ¿Sí fue ustedes el grupo que me hizo esa petición o no? No, profe. No, maestro. Bueno, pues ya la amplío para ustedes. La petición que hicieron para el otro grupo también se amplía para ustedes. Les voy a enviar entonces unas 3 primeras prácticas. Son las instrucciones, ahí vienen esas prácticas, que es lo que se tiene que hacer. Entonces, pues se bajarán un simulador de electrónica y yo les recomiendo Multisim, la última versión que tenga ahí Multisim, National Instruments. Si tienen ustedes oportunidad de comprarlo, pues cómprenlo, es muy útil, les va a servir para prácticamente toda la carrera, sobre todo en las demás materias de la academia, sobre todo control, que ahí es muy utilizado, ¿no? Entonces pueden usar Multisim, pero pueden usar también cualquier otro, ¿no? Entonces ahí mismo van a hacer las prácticas del laboratorio y el próximo lunes discutimos esa situación. Si es necesario que dediquemos la clase que es el laboratorio para hacer la práctica ahí, pero pues ahí sí con la participación de todos, ¿eh? Entonces ahí no hay de que dejo la máquina encendida y pues voy a ver qué escucho, ¿no? A lo mejor me gana el sueño y ya no escuché nada, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que estar viendo en la pantalla y que nos estemos retroalimentando con lo que ustedes están haciendo, con lo que yo esté haciendo. Pero eso lo discutimos entonces el lunes. Mientras, por el momento, les voy a enviar ahorita el fin de semana esas prácticas y también unos ejercicios para que vayan haciéndolo tanto de diodos Zener, diodos con recortadores, con sujetadores, con diodos Zener y ahorita para estos circuitos, ¿ok? Para que la semana estén ocupados estudiando para el examen del próximo viernes. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarle ahí y entonces el lunes seguimos con el otro circuito y platicamos de lo demás. ¿Alguna duda, alguna pregunta o alguna observación? Creo que Nada, profe. ¿No? Bueno, está bien. Ok, bueno, pues entonces nos estaremos viendo el próximo lunes y ahorita aquí le dejamos. Pues que tengan buena tarde. Hasta luego. Luego, bye. Gracias, maestro, igualmente. Hasta luego, profe. Que estén bien, buena tarde.